Movido por un deseo de venganza para aniquilar al pueblo de ella, este guerrero despiadado se convertiría en el protector de una pequeña enemiga, descubriendo que su redención no estaba en destruir una vida, sino en salvar el alma que más debía odiar. Si las historias sobre el poder de la redención resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire seco del cañón quemaba los pulmones de Itzae. Cada respiro era como una lija. Abajo, el sonido de cascos sobre la grava resonaba, las voces de los rurales mexicanos subiendo como humo venenoso. Se presionó contra la roca ocre, su cuerpo una maraña de músculos tensos y cicatrices antiguas. Él no era la presa, sino el señuelo, una danza peligrosa que él mismo había coreografiado. El sol golpeaba despiadadamente su espalda, pero su mente estaba fría, calculando cada sombra, cada saliente que pudiera ofrecer cobertura. Ya no luchaba por venganza, ni por territorio. Luchaba por un sonido que ahora resonaba en su alma con más fuerza que cualquier grito de guerra. El frágil sonido de la respiración de una niña que apenas conocía, pero que representaba todo lo que él había perdido. Un disparo rebotó peligrosamente cerca de su cabeza, arrancando astillas de piedra que rasguñaron su rostro. El viejo Itzae habría respondido con una furia ciega, un ataque frontal que bañaría las piedras en sangre, tanto la suya como la de sus enemigos. Pero este nuevo hombre, forjado en los últimos días por un par de ojos, infantiles y desesperados, era diferente. La supervivencia ya no se trataba solo de matar para no morir, se trataba de ser más listo que la muerte, de engañarla. Se deslizó por las grietas como una serpiente del desierto. Su objetivo no era la confrontación, sino la distracción. Necesitaba tiempo, solo un poco más de tiempo para que ellas estuvieran a salvo, para que el sacrificio de su furia valiera la pena. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. Antes de ese encuentro, el mundo de Itzae era el propio desierto de Sonora, vasto, silencioso y despiadado. Un guerrero chiricahua de mediana edad, su rostro era un mapa de batallas pasadas y de una vida bajo un sol que no perdona. El viento había esculpido profundas líneas alrededor de sus ojos, ojos que ya no brillaban con vida, pero que mantenían la agudeza de un depredador. Se movía por el paisaje árido no como un hombre, sino como una extensión de éste, un espíritu de arena y roca. Su corazón, antes un hogar para el amor de su esposa e hija, ahora era una kiva abandonada, un espacio sagrado lleno solo por los ecos de la pérdida y por un resentimiento frío y pesado que guiaba sus días y atormentaba sus noches solitarias. El recuerdo era una herida que nunca cerraba. Venía en destellos, traído por el olor del humo de mezquite o por el llanto lejano de un coyote. El ataque de los soldados mexicanos a su campamento, años atrás, no era un recuerdo, sino una presencia constante. Veía el rostro de su esposa, Anagua, la sorpresa transformándose en terror. Escuchaba el grito de su pequeña Tiny, un sonido que fue brutalmente silenciado. Desde ese día, Itzae se convirtió en un fantasma. Cazaba, comía, sobrevivía, pero no vivía. El odio hacia los Nacayes, el pueblo mexicano, se convirtió en el aire que respiraba, lo único que le impedía recostarse en la arena y esperar a que el sol lo reclamara. Era una leyenda de miedo, un vengador silencioso cuyo dolor era tan vasto como el desierto a su alrededor, a cientos de kilómetros de distancia, pero en el mismo infierno de arena. Sofía, de 8 años, tropezaba junto a su madre, Elena. Cada paso levantaba un polvo fino que se pegaba a sus pieles sudorosas y labios agrietados. Eran forasteras en ese mundo. Dos almas huyendo de una violencia que había devorado su pequeña granja y la vida de su padre. Elena,
consumida por la fiebre y la deshidratación, apenas podía mantenerse en pie, sus ojos fijos en el horizonte, tembloroso, que no ofrecía promesas. El desierto no era solo un lugar, era una criatura viva que las devoraba lentamente, absorbiendo sus fuerzas con su calor implacable y su silencio abrumador. La esperanza se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. Ahora solo el instinto de dar un paso más las movía. El hambre era un dolor hueco en el estómago de Sofía, un dolor que ya llevaba 3 días. Pero ver a su madre desfallecer era un dolor mucho más profundo, uno que el miedo transformaba en un coraje desesperado. En su mano pequeña y sucia sostenía el único tesoro que les quedaba, un collar de plata con un pequeño medallón de turquesa, el último recuerdo de su madre de los días en que la vida estaba llena de algo más que solo supervivencia. Fue entonces cuando lo vio. La figura solitaria, casi camuflada contra las rocas, un hombre que parecía haber nacido de la propia tierra. Las historias que había escuchado sobre los apaches, los salvajes, resonaron en su mente, pero la imagen de su madre cayendo de rodillas sobre la arena caliente silenció todo miedo. Aquel hombre tenía un conejo muerto colgando de su cinturón. Él tenía vida, y ellas la necesitaban. Itzae sintió la presencia antes de verla, una pequeña perturbación en el silencio de su mundo. Se giró lentamente, la mano instintivamente posándose sobre el mango de su cuchillo. La figura que se acercaba no era una amenaza, sino una anomalía. Una niña Nakaye, delgada y cubierta de polvo, caminando en su dirección con una determinación que rayaba en la locura. Permaneció inmóvil, una estatua de granito, esperando que ella retrocediera ante su formidable presencia. Pero no se detuvo. Llegó a pocos pasos de él, levantó los ojos llenos de una seriedad que no pertenecía a una niña, y extendió la mano temblorosa, el collar de plata brillando bajo el sol brutal. Su voz, aunque débil, era clara y firme, cargando el peso de un mundo de sufrimiento. Mi mamá no ha comido en 3 días. Te cambio su collar por comida. Las palabras lo golpearon no como una petición, sino como un trueno que agrieta la tierra seca. El aire pareció quedar atrapado en sus pulmones, el conejo en su cinturón, el desierto, los rurales que cazaba, todo desapareció. Ante él ya no había una enemiga. Veía el contorno del rostro de Taini, su propia hija, en los rasgos sucios de polvo de Sofía. Veía la misma determinación obstinada que ella tenía al pedir una historia más antes de dormir. El hambre que la niña describía era la misma que él había imaginado para su hija en sus últimos momentos. El guerrero, el vengador, el fantasma del desierto se deshizo en ese instante. Itzae, el hombre que se enorgullecía de su corazón de piedra, se congeló, porque frente a él estaba la personificación de su mayor dolor, pidiendo ayuda con la voz de su recuerdo más querido. La valentía de Sofía en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de este y otros increíbles viajes de superación, aprovecha para suscribirte al canal. El silencio que siguió fue roto por el sonido seco del conejo al caer en la arena. Itzae no dijo una palabra. Sus movimientos eran rígidos, casi reacios, como si su cuerpo actuara por una voluntad que no era la suya. Desató al animal de su cinturón y lo arrojó cerca de los pies de la niña sin siquiera volver a mirarla a la cara. Cada fibra de su ser gritaba traición. Años, alimentando un odio puro y justo, solo para verlo desmoronarse por culpa de una niña enemiga. Se sentía como un traidor a la memoria de su familia, un desertor de la única causa que lo había mantenido vivo.
Con un gesto brusco, señaló una serie de rocas a lo lejos donde sabía que había un pequeño manantial, un charco de agua lodosa, pero que era vida. Y luego se dio la vuelta, no para marcharse, sino para alejarse, necesitando poner distancia entre él y el acto que acababa de cometer. Sofía se quedó paralizada por un instante. El shock de la respuesta inesperada la mantuvo en su sitio. Luego, con un grito ahogado, corrió hacia el conejo, agarrándolo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Se volteó para agradecerle al hombre, pero él ya se estaba alejando, su silueta recortada contra el sol poniente. No se fue. Subió a un saliente rocoso, sentándose como un buitre guardián, observándolas desde lejos. Elena, la madre, lloraba en silencio, una mezcla de alivio y miedo hacia ese extraño y salvaje ángel de la guarda. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el olor a carne asada llenaba el aire por primera vez en días, Itzae permaneció en su puesto, atormentado. No las estaba protegiendo por bondad, se decía a sí mismo, sino porque el fantasma de su hija no lo dejaba marcharse. Los días siguientes se establecieron en un ritmo extraño y silencioso. El amanecer encontraba a Itzae ya en movimiento, no más como un cazador errante buscando solo su propio sustento, sino como un proveedor. Sus trampas, antes puestas con la precisión letal de un guerrero, ahora eran colocadas con el propósito de alimentar dos bocas que no eran la suya. Dejaba la caza, una liebre, un par de codornices, sobre una piedra lisa, a una distancia segura del pequeño refugio improvisado que ellas ocupaban, y luego se retiraba a su vigilancia en las sombras. Se sentía como un fantasma reviviendo una vida que ya no le pertenecía. Cada animal limpiado, cada fuente de agua encontrada, era un eco doloroso de una rutina familiar, de un tiempo en el que cuidaba de Anawa y Tiny. Estaba usando las habilidades de un guerrero apache para sustentar la vida de sus enemigas. Desde la perspectiva de Sofía, el hombre montaña era un misterio. El miedo inicial dio paso a una reverencia cautelosa. Él era la razón por la que el dolor en su estómago había desaparecido y el color estaba volviendo lentamente al rostro de su madre. Ella lo observaba desde lejos, notando cómo parecía fundirse con el paisaje, cómo sus ojos barrían el horizonte en una vigilia constante. Nunca hablaba, nunca se acercaba, pero su presencia era la promesa del día siguiente. Un día, movida por un impulso infantil de devolver el regalo de la vida, encontró un puñado de pequeñas flores moradas del desierto, resilientes como ella, y las dejó en la misma piedra donde él dejaba la comida. Fue un pequeño gesto, un puente frágil sobre el abismo de silencio y odio que los separaba. A la mañana siguiente, al acercarse La piedra a Itzae vio las pequeñas flores moradas. Se detuvo, la mirada fija en el humilde regalo. Por un instante, el guerrero endurecido se sintió desconcertado. Era un gesto de pura inocencia, un lenguaje que había olvidado hacía mucho tiempo y que no pertenecía a ese mundo de brutalidad. Apartó la extraña sensación de calor en el pecho, aplastándola como lo haría con un escorpión. La debilidad era peligrosa, pero su atención se desvió rápidamente hacia el refugio. Los gemidos bajos de Elena eran audibles incluso a distancia, y los movimientos frenéticos de Sofía, intentando refrescar la frente de su madre con un paño húmedo, delataban la gravedad de la situación. La comida y el agua mantenían a raya el hambre, pero la fiebre que consumía a la mujer por dentro era un enemigo que la casa no podía derrotar. La muerte se cernía sobre ellas, y él era el único testigo. Itzae libró una batalla silenciosa en su puesto de observación. Dejar morir a la mujer sería fácil, sería el curso natural de las cosas. Era lo que el universo le debía, una pequeña retribución por la vida de Anawa.
El odio, su viejo compañero, le susurraba al oído, diciéndole que no interfiriera, que dejara que el desierto reclamara lo que era suyo. Pero entonces, otra voz, más antigua y profunda, emergió de su memoria. La voz de su tío, el chamán Chisa, enseñándole sobre las plantas del desierto. La misma tierra que quita la vida también la devuelve, Itzae, decía el anciano. El poder no está solo en la lanza, sino en la hoja de la gobernadora, en la raíz del chuchupate. Mirando a Sofía, que luchaba desesperadamente por salvar a su madre, se vio a sí mismo, impotente, mientras le arrebataban a su propia familia. La decisión estaba tomada. Ya no sería un espectador de la muerte. Por primera vez, Itzae bajó de su puesto y caminó hacia ellas. El sonido de sus pasos hizo que Sofía se encogiera, el instinto de proteger a su madre, superando su propio miedo. Se detuvo en la entrada del refugio. Improvisado, su tamaño parecía bloquear el sol. Sus ojos no transmitían amenaza, sino una evaluación intensa y enfocada. Miró a Helena, luego a Sofía, y entonces, sin pronunciar una sola palabra, dio la espalda y se adentró en la vegetación desértica. Sofía observó, confundida y aterrorizada, mientras él se movía con un propósito claro, arrancando hojas de un arbusto de creosota, desenterrando una raíz nudosa de otra planta que ella no reconocía. Ya no era el cazador, era algo diferente, un hombre que leía los secretos de la tierra con las manos. Regresó con las hierbas y usando el borde afilado de una piedra, comenzó a macerarlas, transformándolas en una pasta de olor fuerte y medicinal. Calentó un poco de agua en un trozo de cerámica rota que había encontrado y preparó una infusión oscura y amarga. Con gestos que eran sorprendentemente suaves para un hombre con manos tan callosas por la guerra, se acercó a Helena. Ignorando el miedo en los ojos de Sofía, levantó la cabeza de la mujer enferma y le hizo beber un poco del líquido. Después, aplicó la pasta de hierbas en su frente y pecho. En ese momento, bajo la atenta mirada de la niña, él no era un apache, ni un enemigo. Era un curandero, rescatando un conocimiento ancestral no para la guerra, sino para la preservación de la vida. Un acto de cuidado que era al mismo tiempo una traición y una redención. La noche fue larga, una vigilia silenciosa marcada solo por la respiración febril de Helena. Itzae no se movió de allí, reaplicando las compresas de hierbas y asegurándose de que la mujer bebiera más del té amargo. Por la mañana, algo había cambiado. La fiebre había comenzado a ceder, y por primera vez en días, la conciencia en los ojos de Helena era clara, aunque débil. Miró al guerrero apache sentado cerca del fuego y, en lugar de miedo, sus ojos contenían una gratitud exhausta y profunda. La barrera invisible que Itzae mantenía a su alrededor había sido rota, no por un ataque, sino por su propio acto de compasión. Ahora estaba dentro del círculo de sus vidas, una presencia innegable y protectora, y la quietud entre ellos ya no estaba vacía, sino llena de un entendimiento mutuo que trascendía el lenguaje y la enemistad. Con Helena recuperándose lentamente, la atención de Itzae se centró en Sofía. Veía en ella una fragilidad que el desierto no perdonaría, y así comenzó a enseñarle. Las lecciones eran silenciosas, llevadas a cabo con gestos y ejemplos. La llevaba a cortas caminatas, señalando el vuelo de ciertas aves que indicaban agua cercana, o mostrando cómo la base de un cactus de barril podía ofrecer un sorbo de líquido vital. Por la noche, dibujaba en la arena con una vara, trazando las constelaciones, enseñándole a encontrar la estrella que nunca se mueve, la guía de los viajeros. En cada lección, no solo veía a Sofía, sino también el rostro atento de Tiny. Estaba transmitiendo el legado de su pueblo, el conocimiento que era el mayor regalo de un padre, a la hija de su enemigo. Las semanas se convirtieron en un mes, y el pequeño campamento se convirtió en un santuario improbable.
La presencia de Itzae era ahora una certeza reconfortante, la roca sobre la cual se construyó la frágil seguridad de esa pequeña familia. Las observaba desde su distancia habitual, pero sus ojos habían cambiado. Veía a Elena tejiendo cestas con hojas de yuca, su fuerza regresando cada día. Veía a Sofía, ya no una figura esquelética de desesperación, sino una niña cuya risa ocasional era como una flor rara brotando en la grava. El odio que lo había definido durante tanto tiempo se había convertido en una ceniza fría en el fondo de su alma. Ya no estaba alimentando una venganza, estaba nutriendo la vida. Y en ese acto, sin darse cuenta, comenzó a curarse a sí mismo, el vacío en su pecho siendo lentamente llenado por un propósito que nunca buscó. La paz, sin embargo, era una ilusión tan frágil como un espejismo en el desierto. Durante una de sus rondas de reconocimiento, expandiendo el perímetro de su vigilancia, la mirada entrenada de Itzae encontró algo que le heló la sangre. En la arena, marcadas con una claridad inconfundible, estaban las huellas de caballos herrados y las suelas de botas militares. Una patrulla. Por el patrón y la profundidad, supo que eran recientes, tal vez de un día. Los rurales estaban cerca, peinando la zona. El santuario que había construido era una trampa esperando ser descubierta. Aquel momento de claridad brutal rompió el hechizo de la vida tranquila que llevaban. Ya no podía simplemente protegerlas del desierto. Ahora necesitaba protegerlas del mundo de los hombres, un enemigo mucho más cruel e implacable. Itzae regresó al campamento no como el guardián silencioso, sino como una tormenta formándose en el horizonte. Sus movimientos eran rápidos, precisos, desprovistos de cualquier vacilación. La quietud que antes lo definía fue reemplazada por una energía tensa que electrizó el aire. Pateó arena sobre la pequeña fogata, apagándola instantáneamente. Sus ojos, que habían comenzado a observar a la pequeña familia con una especie de melancolía protectora, ahora eran astillas de obsidiana, barriendo cada sombra, cada sonido, en busca de amenazas. Sofía y Elena dejaron lo que estaban haciendo, el miedo envolviéndolas como una manta fría. No sabían cuál era el peligro, pero veían la respuesta en la urgencia de su protector. El depredador en Itzae, que había estado dormido, estaba ahora completamente despierto y su disposición para la violencia era aterradora. Y paradójicamente, lo único que las mantenía a salvo. Se acercó a ellas y por primera vez desde que se conocieron, habló. Las palabras salieron de su garganta con la aspereza del óxido, una mezcla de español rudimentario y términos ND que no se molestó en traducir, pero cuyo significado era inconfundible. Soldados, cerca. Señaló en la dirección de donde venía, haciendo una señal de muchos hombres a caballo. Luego tomó la pequeña bolsa de cuero de Elena y la empujó en sus manos, indicando que debían reunir sus pocas pertenencias. Conocía un lugar, un pequeño rancho de adobe abandonado, enclavado en los pliegues de un cañón, un lugar más fácil de defender, más difícil de encontrar. La decisión estaba tomada. Ya no solo reaccionaba a las circunstancias, estaba asumiendo el mando, liderándolas. Su voz, por más áspera que fuera, era un voto de responsabilidad total por sus vidas. El viaje fue una marcha forzada bajo el manto de la oscuridad. Itzae las guió a través de pasajes rocosos y lechos de ríos secos, moviéndose con una velocidad y un silencio que Elena y Sofía luchaban por imitar. Ya no era el proveedor paciente, era un maestro de tácticas de guerrilla enseñándoles a cada paso. Le mostró a Sofía cómo pisar las piedras para no dejar huellas, cómo usar las sombras de la luna como camuflaje. El desierto, que se había convertido en un hogar, ahora era un tablero de ajedrez peligroso,
e Itzae anticipaba cada movimiento del enemigo invisible. El miedo era el combustible que las mantenía en movimiento, pero la confianza inquebrantable en su guía era lo que les impedía desmoronarse. Él era su única esperanza, un guerrero implacable luchando no para destruir, sino para preservar. Finalmente, exhaustos, llegaron. El rancho era poco más que paredes de adobe desmoronándose, el fantasma de una vida que el desierto había reclamado. Pero para ellos era una fortaleza. Ofrecía paredes sólidas, un pozo casi seco con un hilo de agua y, lo más importante, una visión estratégica del cañón de abajo, con pocas rutas de aproximación. Mientras se instalaban en el interior polvoriento, Helena se acercó a Itzae. La gratitud en sus ojos era abrumadora. «No tenías que hacer esto», dijo, con la voz entrecortada. «Somos tu enemigo». Itzae la miró fijamente por un largo momento, la guerra de su pasado y su presente librando una batalla en su mirada. No respondió, pero asintió leve y casi imperceptiblemente. No era un perdón, ni una, pero era un reconocimiento. Su alianza estaba sellada, no en palabras, sino en la supervivencia compartida. Los días en el rancho abandonado fueron de una calma tensa. La vida se desarrollaba en los confines de las paredes de adobe, creando una intimidad forzada. Itzae le enseñó a Sofía a hacer trampas simples para animales pequeños, mientras que Helena encontró hierbas comestibles cerca del pozo. Una tarde, mientras Itzae inspeccionaba el filo de su cuchillo de caza, Sofía se acercó en silencio y extendió la mano. En ella estaba el collar de turquesa de su madre. «Esto ya no es un pago», susurró con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Es para ti, para protegerte». Itzae levantó los ojos hacia ella, viendo no a la hija de un enemigo, sino solo a una niña, ofreciendo el bien más preciado que poseía. Lentamente extendió la mano y tomó el collar. No se lo puso, pero lo sostuvo. El metal frío, un peso tangible en su palma. Era un símbolo, un lazo. Había aceptado. Final de la tarde del día siguiente, cuando la calma se rompió. Desde el techo en ruinas del rancho, que servía como su puesto de observación, Itzae los vio. 4 figuras a caballo, moviéndose lentamente en el fondo del cañón. El sol del desierto brillaba en sus rifles y en los botones de metal de sus uniformes. Rurales. No eran solo una patrulla de paso. Sus movimientos eran metódicos, investigativos. Estaban siguiendo el rastro de agua, por más débil que fuera, que inevitablemente los llevaría al pozo del rancho. Itzae sintió que el tiempo se comprimía. Aún no los habían visto, pero era cuestión de horas, tal vez menos. La fortaleza que había encontrado estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. La hora de esconderse había terminado. La hora de luchar, de una forma u otra, había llegado. Itzae bajó del techo sin hacer un solo ruido, su cuerpo moviéndose con la fluidez letal de una pantera. No perdió tiempo en explicaciones. Su expresión era una orden. Gesticuló para que Helena y Sofía se escondieran en la parte más oscura y derrumbada del rancho, un pequeño cuarto que servía de bodega. La mente del guerrero evaluó las opciones con la velocidad de un rayo. El viejo Itzae, el vengador, se habría posicionado en las rocas, con el rifle preparado, listo para convertir el cañón en un cementerio. El olor a pólvora, el grito de los enemigos, era una canción que conocía bien. Por un instante, el deseo de esa violencia familiar lo consumió. La oportunidad de finalmente cobrar en sangre la deuda de su dolor. Pero entonces su mirada se encontró con la de Sofía, desorbitada por el terror, y la sed de venganza se hizo polvo. La supervivencia de ellas era la única victoria que importaba ahora. Se arrodilló frente a Helena, sujetando sus hombros para asegurar su atención. En su español quebrado, explicó el plan, complementando las palabras con gestos vívidos y urgentes.
Él saldría, se dejaría ver, un señuelo, alejaría a los soldados en una persecución por los traicioneros pasajes del cañón, un laberinto que solo él conocía. Ustedes se quedan. Silencio, ordenó, su voz un susurro áspero. Cuando el sonido se vaya, corran hacia el sur, no paren. Era un plan suicida. Estaría solo, a pie, contra 4 hombres armados y a caballo. No estaba ofreciendo una táctica de batalla, se estaba ofreciendo a sí mismo, su vida, a cambio de las de ellas. Era el clímax de su transformación, el sacrificio en lugar de la venganza. Hubo un momento de silencio pesado, donde el único sonido era el del viento silbando por las grietas del adobe. Helena asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sofía, sin embargo, corrió hacia él y se aferró a su pierna, el rostro enterrado en el cuero gastado de sus pantalones. «No te vayas», suplicó en un susurro. Itzae vaciló, el corazón contraído por un dolor que era a la vez antiguo y nuevo. Se agachó y por primera vez tocó el rostro de la niña, un gesto paternal que rompió la última barrera de su alma. Sacó el collar de turquesa de su bolsa y lo puso de nuevo en la mano de ella, cerrando sus pequeños dedos alrededor de él. Sus ojos decían todo lo que su boca no podía. «Sobrevive. Recuerda». La miró una última vez, grabando su rostro en su memoria, junto al de Taini. Y entonces se fue. Itzae se movió como un fantasma a lo largo de la pared del cañón, rodeando para posicionarse por encima y por delante de la patrulla que se acercaba. Encontró el lugar perfecto, una ladera empinada, de grava suelta. No necesitaba un rifle para llamar su atención. Con un empujón calculado de su pie, desplazó una sola piedra que inició una cascada, un estruendo que resonó en el silencio del cañón. Se permitió ser visto por un segundo, una silueta solitaria contra el cielo rojo, antes de desaparecer en las sombras. Fue suficiente. Un grito subió desde el fondo del cañón. ¡Allí! ¡Un indio! El sonido de caballos galopando y hombres gritando órdenes confirmó que el señuelo había sido mordido. La cacería había comenzado exactamente como lo había planeado. La persecución era una danza mortal en el terreno más traicionero del desierto. Itzae era el maestro. Los atrajo lejos del rancho, hacia el corazón del laberinto de roca roja que llamaba hogar. Mientras los caballos luchaban en terreno rocoso e inestable, él se movía con la agilidad de una cabra montesa, usando cada grieta, cada saliente a su favor. No corría en línea recta, zigzagueaba, subía y bajaba, obligando a los soldados a desmontar, a separarse, a perder el contacto visual. El cañón era su aliado, sus paredes haciendo eco de los disparos y los gritos, confundiendo a sus perseguidores, haciendo que un solo hombre pareciera ser varios. No solo estaba huyendo, estaba desmantelando la cacería, pieza por pieza, usando la propia tierra como su arma. Para los rurales, la persecución se convirtió en una pesadilla frustrante. El apache que cazaban era un fantasma, un vistazo fugaz entre las rocas, siempre fuera de su alcance. Sus balas, tan letales en campo abierto, se perdían inútilmente contra las paredes de piedra. «Disparen, inútiles! Está acorralado», gritaba el sargento, pero sus palabras estaban vacías. El terreno accidentado castigaba a los caballos y a los hombres. Uno de los soldados, intentando escalar una ladera empinada, resbaló y cayó, su maldición resonando por el desfiladero. Su ira crecía a cada minuto, la humillación de ser burlados por un único indio a pie, alimentando un deseo descuidado de sangre. Dejaron de ser cazadores calculadores y se convirtieron en una jauría ciega de lobos, reaccionando a la provocación exactamente como Itzae quería. Itzae los llevó al lugar que había elegido, un paredón rocoso que parecía no tener salida, el final del camino.
Se escondió detrás de una gran roca, la respiración controlada, mientras escuchaba a los soldados acercarse, sus pasos ahora cautelosos, saboreando la victoria inminente. «¡Te tenemos, perro!», gruñó uno de ellos, el chichotse, sonido peligrosamente cercano. Las balas comenzaron a llover a su alrededor, rebotando con zumbidos mortales, arrancando trozos de la piedra que era su único escudo. Por un momento, el olor a pólvora lo transportó de vuelta a ese día terrible, a la masacre de su familia. La ira ancestral hirvió dentro de él, pero la controló, transformándola no en furia, sino en concentración. No moriría allí. No les daría esa satisfacción. Aún tenía un propósito. Esperando la pausa para que recargaran, Itzae salió disparado de detrás de la roca, pero no atacó. Corrió hacia el precipicio, saltando a una serie de agarres de manos y pies casi invisibles en la pared del acantilado, un sendero secreto que solo los Chiricahua conocían. Fue un movimiento de una audacia impresionante. Los soldados, tomados por sorpresa, dispararon sin control. Una de las balas lo alcanzó. Un dolor agudo y ardiente explotó en su hombro, casi haciéndole perder el agarre. La sangre caliente corrió por su brazo, pero no gritó. Impulsado por pura fuerza de voluntad, continuó la escalada, desapareciendo sobre el borde del cañón. Abajo, los rurales solo podían mirar, sus maldiciones y disparos inútiles resonando en el vacío. Lo había logrado. Estaba libre y estaba herido. El dolor en el hombro de Itzae era un ancla que lo ataba a la realidad. Se arrastró hasta una pequeña cueva, oculta por la vegetación, y allí se derrumbó. El mundo giraba en una niebla de dolor y agotamiento. Usando su cuchillo y sus dientes, rasgó un trozo de su camisa y detuvo el sangrado como pudo, la mente enfocada en la tarea de sobrevivir. Pero mientras cuidaba la herida física, se dio cuenta de que otra herida, mucho más antigua y profunda, finalmente había comenzado a cerrar. El fuego de la venganza que lo había consumido durante años se había extinguido, lavado por la sangre que derramó no por odio, sino por protección. Tumbado en el suelo frío de la cueva, no sentía el calor de la ira, solo la calma fría de un propósito cumplido. La deuda, de alguna manera, estaba pagada. En el rancho, el silencio era más aterrador que los disparos. Elena abrazaba a Sofía con fuerza en la oscuridad de la bodega, cada pequeño ruido haciendo que sus corazones se aceleraran. Escucharon los disparos alejarse, un eco cada vez más débil, hasta que el único sonido era el del viento. Pasaron horas en esa quietud torturante. Estaría muerto. ¿Volverían los soldados? Cada minuto era una eternidad de duda, pero Elena recordó sus órdenes, la convicción en su mirada. El silencio era su señal. Con el corazón apesadumbrado por una gratitud y una preocupación inconmensurables por su salvador apache, tomó la mano de Sofía. Era hora de irse. Llorando en silencio, salieron de las ruinas y, como él había ordenado, comenzaron la caminata hacia el sur, hacia un futuro incierto que él había comprado para ellas. Tras 2 días de recuperación, moviéndose lentamente, Itzae siguió su rastro, manteniéndose en las tierras altas, una sombra protectora que ellas nunca supieron que estaba allí. No las seguía para unirse a ellas, sino para asegurarse de que su viaje terminara de forma segura. Desde una cumbre barrida por el viento, finalmente las divisó. Eran 2 figuras diminutas en el vasto panorama, acercándose a un camino de tierra polvoriento. Observó mientras una carreta de un comerciante se detenía y, tras una breve conversación, el hombre ayudaba a Elena y a Sofía a subir. La carreta comenzó a moverse, llevándolas lejos del desierto, lejos de su mundo, hacia la seguridad de la civilización. Las observó hasta que no fueron más que un punto en el horizonte, el polvo de su partida asentándose lentamente. Su trabajo estaba hecho, estaban a salvo,
Itzae permaneció en la cumbre mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores de fuego y sangre. Podría haber intentado seguirlas, intentar encontrar un lugar en su mundo, pero sabía que era imposible. Era un hombre forjado en la guerra y en la naturaleza salvaje, un vestigio de un pueblo que estaba desapareciendo. Su camino no estaba con ellas. Su paz no estaba en un nuevo hogar o en una nueva familia, sino allí mismo, en la vasta y silenciosa inmensidad del desierto que había sido testigo tanto de su dolor como de su redención. La soledad que antes era su castigo, ahora era su serena compañera. Ya no era un fantasma atormentado por el pasado, sino un espíritu libre, en armonía con la tierra que lo acogía. Había encontrado la paz no junto a otras personas, sino dentro de sí mismo. Antes de darse la vuelta para abrazar su soledad, Itzae se arrodilló. Con las manos que un día fueron hechas solo para la guerra, juntó 3 piedras planas y las apiló, creando un pequeño montículo, un memorial silencioso en ese lugar de despedida. No era una costumbre de su pueblo, sino un gesto que se sentía correcto, una forma de honrar la conexión que lo había transformado. No tenía nada que dejar allí, pues el regalo que recibió, su propia humanidad de vuelta, era invisible. El pequeño montón de piedras era suficiente, un punto final en su historia con ellas, una señal para los espíritus del desierto de que algo sagrado había ocurrido allí. Miró el marcador una última vez, una cicatriz de paz en el paisaje, y luego se dio la vuelta sin mirar atrás. Itzae caminó hacia el corazón del desierto de Sonora, ya no como un hombre que huye de sus fantasmas, sino como un peregrino que había encontrado su fe. Su venganza estaba enterrada, y en su lugar había crecido una serenidad melancólica, la aceptación de que la vida se lo quitó todo, pero también le dio una oportunidad de redención en el rostro de una pequeña enemiga. Se convertiría en una leyenda de otro tipo, no de un espectro vengativo, sino quizás de un espíritu guardián del desierto. La historia de Itzae nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, guiados por la compasión en los lugares más áridos del alma. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas puedan descubrir el poder de la redención. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje